Bien. Buenos días. El día de hoy vamos a tener como invitada a Erendira Sigualpili Suárez Espinosa, quien presenta la ponencia Movimiento Social por el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. Voy a compartirles algo de la semblanza de Erendira. Erendira Sigualpili es filósofa y educadora con amplia trayectoria en la investigación y la docencia. Actualmente ha egresado del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá en la misma Universidad de Guadalajara, con una sólida formación académica que incluye una maestría en estudios filosóficos y un diplomado en filosofía aplicada. Erendira ha centrado sus investigaciones en temas de justicia, medio ambiente y derechos humanos, con un enfoque en el movimiento social medioambiental urbano del área metropolitana de Guadalajara. A lo largo de su carrera ha impartido clases en diversas instituciones, como la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Filosofía, abarcando disciplinas como epistemología, fundamentos filosóficos, filosofía de la economía y comunicación. Su pasión por la filosofía aplicada se refleja en sus numerosas publicaciones donde ha explorado temas de violencia epistémica, resignificación filosófica y perspectivas de formación en salud. Autora y coautora de artículos y capítulos de libros, Erendira contribuye a la filosofía con una visión crítica y comprometida. Adelante, maestra. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues para empezar, me gustaría comenzar hablando de lo que es el derecho al medio ambiente sano. Me comentaba la doctora Wentley que la materia es acerca de sustentabilidad, ¿cierto? Entonces, Es sobre aquí la cuestión, patrimonio natural, que sí aborda patrimonio temas de natural, perdón, sustentabilidad, sí. va ligado a la sustentabilidad. Perfecto. Em, Aquí la cuestión es el medio ambiente como tema central, que, bueno, en lo que fue mi investigación del doctorado, justamente fue lo que estuve trabajando, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, o por lo menos en la manera en la que yo lo estoy abordando, pues estamos hablando acerca de todo lo que hay a nuestro alrededor, por supuesto, que puede incluir desde nuestro entorno inmediato, desde dónde vivimos, cómo vivimos, la universidad, cómo es, en dónde está, pero también más en un sentido amplio en términos de la cuestión global, ¿no? Estamos hablando de la cuestión que tiene que ver con cómo se encuentra nuestro planeta en este momento, em, particularmente hablando de la crisis ecológica, de la crisis climática que tenemos, que es una preocupación latente, que se ha visto reflejada, que es muy fuerte y que se ha estado trabajando desde, por lo menos teóricamente y en práctica, desde los años 70 más o menos es que se tienen como estos registros, ¿no? Una de las publicaciones iniciales en ese sentido es uno de los textos de Rachel Carson, se llama La Primavera Silenciosa, en donde ella comienza a hacer una descripción de observaciones que tiene acerca de la vida, em, la vida de los insectos, o bueno, más bien la aparición o en ese caso la desaparición de insectos que había pues en el campo y bueno, en la ciudad, ¿no? Una imagen que yo tengo muy clara de lo que se describe ahí en ese texto es cómo ella se da cuenta que cuando viajan en la carretera, cada vez son menos los insectos con los cuales se encuentran, ¿no? Antes era muy común el que los vidrios de los carros se llenaran de insectos, porque pues los insectos andan volando todo el tiempo y se estampaban en los carros que iban transitando, ¿no? Y entonces ella comienza a ver que de repente fue como un bajón tremendo en ese sentido y ya no había tanto. ¿Eso qué indicaba? Eso indicaba que ya no había tanta diversidad de insectos, tanta población de insectos y, y que esto estaba siendo consecuencia de algo más, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero ¿qué nos interesan los insectos? O sea,
¿Por qué sería tan importante? ¿En qué nos afecta esto, no? Y la cuestión no es que nos afecte directamente este tipo de detallitos, sino la cuestión es cómo esto es reflejo de algo mucho más grande. En ese caso particular, se trataba de la cuestión del uso de pesticidas, se trataba de un uso de manera sistemática de los pesticidas para poder generar mayor producción, que tiene que ver con la revolución verde, para poder ser más productivos en términos agrarios, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado también tenemos en un sentido más amplio la cuestión del daño medioambiental que se ha estado haciendo pues prácticamente desde el inicio de lo que ha sido la revolución industrial, ¿no? O sea, el cambio de producción del sistema productivo de lo que fue la Edad Media con el sistema productivo feudal, que aquí la doctora en economía será mucho más hábil en ese tema, lo que teníamos era producción a pequeña escala y lo que se tenía pues era una contaminación mínima comparada con lo que significó posteriormente la producción con pues ya con las máquinas industriales, ¿no? Que esto a final de cuentas significó un ritmo acelerado de consumo, pero esto implica un ritmo acelerado también de extracción de los recursos naturales y de la emisión de, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, del CO2, y que esto ha ido creciendo, sigue creciendo y hoy se maneja a cantidades exorbitantes, ¿no? Entonces, una de las cosas es esa, el impacto que ha tenido este modo de vida desde la cuestión de la producción, de todo lo que consumimos a partir de lo que es el paradigma del consumo que se establece desde la revolución industrial, ¿no? ¿Y por qué le nombro paradigma? Porque implica una cuestión en términos de presupuestos, ¿no? Uno de los grandes presupuestos que creo que vale la pena que tengamos muy en mente es que en aquel entonces no se plantearon la pregunta de cuánto tiempo nos van a rendir los recursos naturales de los que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Era simplemente, pues sí, la grandiosidad de poder producir más, de poder crecer económicamente hablando, de poder mejorar las condiciones de vida, que lo tenemos, ¿no? Todos disfrutamos de eso. Gracias a ello, hoy podemos tener nuestra conferencia de esta manera. Gracias a las tecnologías podemos vivir cómodamente y qué bueno. Pero la cuestión es que hay un límite. Tenemos un límite en este planeta con respecto a los recursos naturales con los que contamos. Y eso era algo que no se planteaban en aquel momento, ¿no? No fue una preocupación en su momento. Entonces, se establece este esquema de consumo, bueno, de producción y consumo bajo el presupuesto de decir, los recursos son inagotables, ¿no? Y entonces vamos a tener todo el tiempo la posibilidad de estar, vamos, avanzando en un mismo sentido, ¿no? Sin embargo, pues esto hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día sabemos que los recursos son limitados. Incluso en el 2019, si mal no recuerdo, se llegó al límite de lo que se llegó al límite de consumo de los recursos que la tierra puede recuperar, ¿no? O sea, la tierra tiene una capacidad de recuperación de los recursos que le extraemos, que utilizamos.
tomamos agua todos los días de los ríos, de los lagos, y el agua de alguna manera vuelve a su cauce, por el ciclo del agua y demás, ¿no? Pero si le extraemos de más, un lago ya no se recupera, un río ya no se recupera. Hoy en día en la ciudad tenemos muchas calles y avenidas que solían ser ríos y que hoy ya no lo son. Nada más, bueno, cuando hay lluvias fuertes e inundaciones, pues ahí sí vuelve a salir el camino del agua, ¿no? Pero la cuestión es que lo agotamos, ¿no? Lo mismo pasa con los bosques. Bosques que parecían interminables, se van talando, se van consumiendo y de alguna manera podemos decir que la tierra puede regenerarse porque vuelven a salir, vuelven a nacer, ¿no? O sea, las plantas, cuando nosotros cortamos, algunas incluso cuando las podamos salen y salen más abundantemente, ¿no? Pero, pero hay un límite para eso. Si pasamos ese límite, ya no se puede recuperar. Y la cuestión es que en el 2019 nuestro consumo global rebasó la capacidad de la Tierra para poder recuperarse o restablecer todo eso que le estamos exigiendo, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, porque no hemos reducido nuestro consumo, nuestra extracción de los recursos naturales, a partir de esa fecha, ya todo lo que ha acontecido en estos últimos años ha sido seguir exigiéndole a la tierra, y voy a ponerlo en estos términos, estar estresándola en el sentido de extraerle mucho más de lo que es capaz de seguir produciendo y regenerándose, ¿no? Entonces, eso es un problema porque en última instancia, los recursos que son indispensables para nuestra vida se están agotando. Uno de ellos, que es de los primordiales o el primordial, es el agua, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos sufrido el problema de la escasez de agua en la ciudad? Llega muy mal, si es que llega. Varias colonias no tienen constantemente, y esto, bueno, aquí en la ciudad, ¿no? Hay otras zonas del país y de otros países en donde de plano no les llega prácticamente nada de agua, y les tienen que estar llevando pipas una vez a la semana, dos veces a la semana, llenan algunos botes para lo indispensable. Es decir, este problema de la escasez de agua es un problema latente, es un problema real. Habrá quienes tengan el privilegio de que en su casa llegue todos los días y digan, pues aquí todo está bien, ¿no? A mí no me afecta. No sé por qué hacen tanto escándalo. Pero la cuestión con, yo hablo mucho de conciencia medioambiental. La cuestión de tener una conciencia medioambiental implica darnos cuenta de que este es un problema general, este es un problema global, más allá de lo que vemos a nuestro alrededor inmediato, ¿no? Entonces es ponernos en perspectiva con respecto a lo que está pasando en todo el mundo, no nada más en donde nosotros estamos, ¿no? Otro de los recursos que obviamente está digamos, como dentro de los básicos que consumimos es la cuestión del petróleo. Tan solo la cuestión de la gasolina, ¿no? O sea, los sistemas de transporte consumen la gasolina, que es un derivado del petróleo, y que eso mueve, a final de cuentas, mueve la industria, nos mueve a nosotros el transporte y demás, ¿no? Y dependemos de ello en gran medida para poder realizar nuestra vida, ¿no? Y eso también tiene un límite, eso también ya está rayando en la escasez, digo, bueno, pensándolo a largo plazo, ¿no? Por otro lado, bueno, también tenemos la cuestión del aire. Alguien podría decir, pues el aire no se va a acabar. No, no se va a acabar, pero la cuestión es qué calidad de aire tenemos, ¿no? La contaminación en el aire es una cuestión bastante grave, sobre todo en las ciudades, ¿no? En las ciudades en donde tenemos estas altas emisiones de CO2 producidas pues por todos nuevamente por todos los automóviles que queman
estos hidrocarburos, lo tenemos por las fábricas, todo lo que emanan las fábricas a la hora de estar realizando su producción, y que se concentra en estos, pues en estos espacios en donde vivimos y en donde constantemente se están emanando, ¿no? Entonces, pensémoslo de esta manera, si nosotros nos ponemos a quemar algo en nuestra casa, pues nuestra casa se llena de humo, se impregna, ¿no? Entonces, estamos ahí constantemente inhalando el humo y es algo que nos puede hacer daño. Lo mismo está sucediendo en la ciudad, pero a grandes cantidades, ¿no? No nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a ello. Pero otras personas que vienen de lugares que no están tan contaminados, que viven en entornos más abiertos, en naturaleza, cuando van a las ciudades notan ese gran cambio, ¿no? Incluso tienen síntomas como que empiezan a toser, les chillan los ojos, para ellos es algo agresivo este cambio del aire porque es una cuestión ahí que les hace mal, vamos, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta con esta crisis climática es el cambio, mm, cambio es que, bueno, es el cambio climático que implica una serie de alteraciones en el clima, ¿no? O sea, en Guadalajara antes se hablaba de que era la ciudad de la primavera eterna, ¿no? Que era la ciudad en donde el clima siempre estaba agradable, podías ir y disfrutarlo, fuera primavera, verano, otoño, invierno, siempre había un clima agradable. Hoy en día es insoportable el calor, sea primavera, verano, otoño o invierno, ¿no? Las horas de calor de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde son tremendamente insoportables. Y los fríos, asimismo, se están marcando también. Las lluvias, como nos ha ido en este último temporal, fue mm, vamos, hubo muchos momentos en los que cayó lluvia abundante en poco tiempo y se causaron inundaciones, se causó daños y demás, ¿no? Esto es producto, a final de cuentas, de un desequilibrio del planeta en términos climáticos y que, a final de cuentas, es un reflejo de lo que va a estar sucediendo que sí, y que, o sea, no es como que pasó y ya no va a volver a pasar, sino que pasó y la tendencia es a que siga pasando y a que se siga agravando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, em, la cuestión con el derecho al medio ambiente sano está ligado con pues toda la serie de derechos humanos que tenemos o que se supone que tenemos, deberíamos de tener. em, y los derechos humanos, hablando en términos teóricos, son una cosa muy bonita que están ahí definidos, los tenemos publicados en las páginas como los de la CNDH, tenemos un montón de promoción acerca de que el derecho a la vida, que el derecho al no ser discriminado, a la no violencia, derecho a la igualdad de género. em, Son esta serie de condiciones que se presuponen para la integridad del ser humano, se, se toman como estas realidades que nos son inherentes, que son nuestras por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Y que se nos reconocen de una manera, en este caso, en nuestro caso, de manera constitucional. ¿No? Los derechos humanos están plasmados en la Constitución, reconocidos en la Constitución. Ahí en el artículo primero constitucional dice que todos tenemos derecho a los derechos humanos que están reflejados en la Constitución y que también están reflejados en los diferentes tratados internacionales de los cuales México es parte. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos,
hablamos de esta serie de circunstancias que se espera que tengamos los seres humanos para poder vivir una vida digna, que se presupone que los tenemos, que somos, voy a ponerlo de esta manera, no sé si sea tan adecuado, pero que somos merecedores de ellos, ¿no? Por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Se nos reconocen y la cuestión no nada más es que se nos reconozcan, no nada más es el discurso, sino la cuestión es que se protejan, que se provean, que se nos dé una garantía de que estos derechos humanos van a ser cumplidos, ¿no? Que van a tener un efecto en la práctica, que no se va a quedar nada más en el discurso. Si alguien nos dice, tú tienes derecho a ser libre, pero te secuestran pero de repente, por ejemplo, lo que ha sucedido que elementos de la corporación de las Fuerzas Armadas secuestran a personas, ¿no? O las privan de su libertad, que es el término adecuado. Están violando su derecho, están violando el derecho a la libertad. Entonces, alguien podría decir, ¿pero qué no se supone que éramos libres, que teníamos ese derecho? Pues sí, sí lo tenemos, sí, sí está reconocido, pero también esos derechos son susceptibles de ser violados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una violación de derechos humanos, hablamos de un derecho que se nos está negando o que se nos está arrebatando, que no se nos está permitiendo que podamos gozarlo, que podamos hacer uso de él, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el sentido del derecho al medio ambiente sano, la cuestión, una, tiene que ver con el reconocimiento de que para poder tener una vida integral, una vida digna, necesitamos tener un ambiente en buenas condiciones. ¿Qué significa un ambiente en buenas condiciones? Bueno, esto viene desde, por ejemplo, un ambiente familiar sano, ¿no? Donde no haya violencia, donde no haya cuestiones ahí no sé, problemáticas de alteración de la comunidad, por ejemplo, todo eso formaría parte del medio ambiente sano. También una cuestión de un lugar adecuado donde puedas descansar, donde puedas comer, donde puedas, todo eso es tu medio ambiente de manera del entorno inmediato, ¿no? Pero también la cuestión del medio ambiente en términos de la naturaleza. Necesitamos tener el medio ambiente sano para poder sentirnos bien. Y esto lo voy a relacionar, por ejemplo, con los parques, que justo es mi tema de investigación de la tesis. Por ahí se nombra y se menciona muchas veces que por cada habitante debería de haber por lo menos 9 metros cuadrados de áreas verdes. Sin embargo, estamos muy lejos de que eso suceda. Creo que por ahí nombran que estamos alrededor en Guadalajara, alrededor de 1 punto y algo, si bien nos va, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos acceso a las áreas verdes, nosotros podemos ir, visitarlas, caminar, disfrutar del aire, disfrutar de la frescura que dan los árboles. Los árboles brindan un beneficio de salud mental en términos de que es un espacio de esparcimiento. Bueno, no solo los árboles, sino todo el, el espacio de la naturaleza. Brindan la posibilidad de que nos protejan del sol, son reguladores de la temperatura, son generadores de oxígeno, permiten que el agua se filtre, el agua de la lluvia que se filtre para que se puedan recuperar los mantos freáticos y para que de esta manera podamos poder tener eh, más agua o bueno, para que podamos seguir teniendo agua para nuestro consumo. Entonces, tienen múltiples beneficios medioambientales las áreas verdes que
nos proporcionan y que nosotros necesitamos para poder tener una vida agradable, para poder tener un entorno agradable, porque lugares en donde no hay, en los lugares en donde no hay este tipo de áreas verdes, son lugares que se convierten en islas de calor, pues insoportables, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre transitar en un lugar donde hay árboles a donde no hay árboles? Cuando está el sol en su plenitud, la diferencia entre estar en la sombra y estar en el sol, no sé exactamente cuántos grados sean, pero sí es una diferencia bastante impactante que podemos sentirla, de manera inmediata, ¿no? Entonces, si eso lo multiplicamos, o sea, si eso lo vemos como a gran escala, vamos a tener que dentro de lo que se genera del clima de la ciudad, vamos a tener islas de calor, ¿no? O sea, cuantos menos árboles tengamos, mayor es la cantidad de calor que se va acumulando y que se va generando esta hostilidad en términos de el clima que se vuelve abrasador, que se vuelve insoportable. Entonces, la idea de preservar y la idea de exigir que nuestro medio ambiente sea sano, esté cuidado adecuadamente para poder exigir este derecho, es que se preserve estas condiciones necesarias, indispensables para que podamos vivir de manera digna. Y por lo tanto, pues esta es una cuestión bastante importante, pero también bastante compleja. ¿Por qué bastante compleja? El medio ambiente sano está involucrado, bueno, tiene problemáticas globales, ¿no? Que eran las que mencionaba anteriormente con respecto a los modos de producción de toda vamos, internacionalmente, ¿no? Eh, pero también tiene que ver con una planificación urbana, también tiene que ver con la gestión de recursos, tiene que ver con los espacios, el uso de espacios, que hoy en día en las ciudades es una problemática muy fuerte porque ya nos hemos expandido demasiado y esto conlleva, por ejemplo, en la expansión de las ciudades, conlleva que las personas luego de las periferias tengan que acceder a los centros de trabajo que están dentro de la ciudad y esto ocasiona que las personas pues tengan que tener sus propios vehículos y que entonces tengan que estar consumiendo más hidrocarburos y por lo tanto se produce más CO2 y entonces pues esto va en aumento, ¿no? Luego también la cuestión de si no están así tan expandidos, que ahora la tendencia de la planificación urbana es hacia estar hacia el centro nuevamente de la ciudad, pero de manera vertical en las torres departamentales. La cuestión aquí es ahora el uso de los recursos, ¿no? Cómo con los mismos recursos que ya de por sí son escasos, el agua, por ejemplo, como con los mismos recursos se les va a dar el sustento a, no sé, 1.500 personas más, 2.500 de una torre departamental y el mismo espacio en términos de la zona, de la colonia, para todas esas personas, ¿no? Entonces, em, comienza a complicarse el asunto desde los términos globales hacia los términos locales. Em, Doctora, ya casi se termina la hora. No sé si quiero cortar de una vez o... Sí, hacemos una pequeña pausa e ingresamos inmediatamente, por favor. Sí, voy a finalizar. Gracias.